de correo que no, que me las rebotó, con lo cual yo lo que les dije a todos y todas, que bueno, que envíen ustedes un mail, ¿no? Al que no les llegó, que envíe al mail de la materia y yo lo registro. Así que bueno, un Lo poco es habías, eso. lo habías puesto en, Sí, sí. Igual se los vuelvo a pasar de última hora dale, mientras das la clase, lo pongo en el chat, pero sí se los en pasé. el chat de WhatsApp. No, en el de WhatsApp no. No, Mm. porque no sé si todavía yo estoy en el chat de WhatsApp, ni me fijé. Ah, Yo se los puse acá en el chat de mientras estamos ahora conectados. bueno. Bueno, Así que bueno, de paso lo podemos mandar por la plataforma. Se supone que todos los matriculados la ya reciben. lo podrían ver. Bueno, vamos a hacerlo Claro, por todos los lugares. Yo ahora lo voy a subir cuando terminemos la clase también a la plataforma, pero igual la mayoría ya me contestó o ya lo miró, con lo cual yo no sé si los dos que me rebotó los mails, porque por ahí las personas no están ausentes a la clase y no está bien el mail. Así que bueno, igual vamos a ponerlo para que lo vean todos por la plataforma, creo que es lo más seguro. Así está. que bueno. Bueno, eh, Ujú. mm, de todas maneras, yo creo que ustedes pueden ver los participantes en la plataforma y fijarse si están bien registrados con todos los datos. Porque, Sí. porque, por ejemplo, el lunes vuelvo de la marcha y había estado conectándose un compañero que ahora no sé si, por lo menos hasta hace un ratito no estaba, que se anotó desde Chile. Hoy no Ah, sabía que era el Día de la Memoria, no lo tenía presente. claro, claro. Estuvo solo un rato hasta que, bueno, llegué y le pude contestar, pero me fijé que el teléfono que figura en las planillas no es, me di cuenta porque era un teléfono que no era de Argentina, era Claro. 54, a 56. Este es un país vecino, pero no sabía de cuál. Así que bueno, bueno, Yo a alguien le contesté a través del mail también el tema de cuál era para conectarnos. Igualmente, les aviso a todos y todas y vayan comunicándoselo. Lo vamos a cambiar el link del Zoom porque nos iban a dar un link para los lunes y un link para los miércoles, con lo cual era bastante engorroso. Y sí, les ahora comenté, Regina lo juntó todos en un solo link. Hoy no lo cambiamos para no estar avisándoles sobre la marcha. Así que después vamos a subir en la plataforma cuál es el nuevo link. Y a partir de eso, lunes y miércoles es por el mismo, ¿sí? de todas maneras, Paula, no sé si te acordás, viste que Sí. figura enlace reuniones. Mm. Entonces, ellos van a seguir viendo lo mismo, van a pinchar ahí y van Pero a... ese lo podemos sacar. Sí, sí, no, pero Lo puede quedar borramos con otra, se edita y Sí, queda sí. el nuevo Zoom. Bueno, ah, damos un repasito rápido por lo que vimos el otro día y nos adentramos más en el tema patrimonio y en las visiones que vamos a eh, tener y vamos a tratar de fundamentar y de trabajar a lo largo del cuatrimestre. Bueno, habíamos visto un concepto de cultura, sobre todo lo que nos interesa trabajar es el tema de lo discutimos el otro día, la cuestión no es, la cultura no es uniforme, no hay una cultura nacional eh, que sea pareja, que sea uniforme y que sea aceptada por todos. En general, las clases dominantes son las que buscan decir mis valores, mis ideales, mis formas de ver el mundo, mi universo simbólico es el que prevalece y esa es la cultura, en este caso, nacional. Y siempre vemos que hay una discusión, una disputa en torno a eso, que tiene carácter de lo que Gramsci diría una disputa sobre la hegemonía. Hay un bloque social que consigue la adhesión del resto, o sea, como verán, esto es fundamentalmente político, ya sea a través de la persuasión o de la coerción. Lo que para Marx era la superestructura,
que era como el aparato ideológico y legal y demás de la estructura, una visión más o menos lineal. Gramsci la complejiza hablando de esto, porque no es solo que por la coerción el Estado impone ciertos valores y demás. Hay un consenso que se crea, muchas veces con imposiciones, pero también se pueden llegar a acuerdos temporarios y demás. Lo que sí tenemos que tener en presente siempre, que toda cultura, toda sociedad, la cultura como lo más humano de lo humano, ¿no? Como nuestra manera de estar el mundo, eh, es dinámico, es cambiante y se va sosteniendo con alternancia de conflictos y ciertos conceptos. Bueno, ustedes van a, si quisieron, ya lo fueron leyendo. Hay montones de consideraciones que tenemos que hacer, pero los fundamentos básicos son eso. La noción de complejidad, la noción de dinamismo y la noción de conflicto. Por supuesto, hay ciertos valores que predominan en ciertas sociedades, ya sea por estos consensos o por la imposición. A, a, las mujeres afganas, el talibán las obligó a volver a la burka que se había abandonado durante todo el tiempo en que el país había estado cerca de la hegemonía soviética, con todas las consideraciones que podemos tener hacia lo que pudo haber sido la Unión Soviética y todas las opiniones que puedan ser muy cambiantes, hay ciertas cosas, o lo que sucede en las teocracias del Golfo Pérsico, que parece que está muy mal si es Irán, pero no, nadie opina nada si es Arabia Saudita. Pero son sociedades que imponen ciertos rasgos culturales, ciertos valores, muy coercitivamente. Se supone que las sociedades europeas, las llamadas sociedades occidentales, tienen eh, eh, una mayor búsqueda de consensos por otros medios no tan violentos, aunque no siempre, esto ya lo sabemos, no podemos decirlo. Eh, bueno, los conceptos con los que estamos alimentando nuestras visiones del patrimonio, el de la cultura, el de la antropología en principio como tratar de entender al otro, es otra disciplina que viene del colonialismo, absolutamente, donde las sociedades europeas primero y de alguna manera Estados Unidos más o menos tempranamente buscaron entender al otro que estaban conquistando. No es otra cosa que empezó así. Pero después también pasó a tener herramientas para analizar al otro dentro de las propias sociedades y para entender la dinámica de las sociedades. El concepto fundamental de la antropología es el de cultura, entonces ahí vemos cómo vamos entrelazando estas cuestiones. ¿Cómo son los mecanismos de transmisión de saberes, de símbolos, de adquisición de las herramientas necesarias para desenvolverse en un determinado ámbito cultural? Porque digo, aunque yo sea de una clase subalterna y esté predominando fuertemente una visión que me es contraria, incluso aún en esos casos tengo que tener los elementos como para saber manejarme en esa situación. Eh, Esto que decíamos, la antropología como un modo de entender en principio al otro a conquistar o a colonizar y después una comprensión de las propias sociedades que nos puede resultar muy útil. Con las disciplinas afines, la arqueología, ¿no? Vamos a estar hablando de los testimonios materiales de una cultura por ahí, o de ya pasada, o de una etapa de nuestra propia sociedad anterior a la que hemos visto, a la que estamos viviendo, perdón. La arqueología histórica
que tomó mucho auge en las últimas décadas, permite entender los modos de vida de los distintos grupos sociales dentro de una sociedad, estudiando esos restos materiales. Por eso a veces, y lo vamos a ver cuando veamos bien el concepto de patrimonio, tienden a unirse mucho el objeto testimonio con el patrimonio en sí. Pero como concepto los tenemos que, por lo menos nuestro criterio, verlo como dos aspectos de un mismo fenómeno. La arqueología es muy importante, es impresionante cómo saca algunas conclusiones. Por supuesto, tiene un determinado método para abordar sus investigaciones, pero de los restos materiales de desechados o sobrevivientes por X causa, puede sacar muchas conclusiones, digamos, no solo de culturas pasadas, como decía, sino también de un pasado de nuestra propia sociedad. Eh, los arqueólogos urbanos se la pasan buscando en las cisternas, letrinas y demás, esos restos, los restos de comida que comía una sociedad, qué hacían con qué tipo de vajilla, de enseres se utilizaban en una determinada época, en una determinada zona, en un determinado barrio en algunos casos, y cómo eran los de, piensen en una casa señorial del siglo XIX en Buenos Aires, o en cualquier ciudad latinoamericana o en cualquier ciudad del mundo, en esos repositorios de basura por ahí se desechaban los objetos de los dueños de casa y de los empleados o la servidumbre. Y entonces el material para reconstruir el pasado y para valorar ese pasado es muy importante, más los estudios culturales, la etnología y otras disciplinas que conforman ese universo que gira alrededor de la antropología. En Europa se usó mucho el tema de la arqueología como auxiliar de la historia, sobre todo en los periodos en que ustedes saben que la historia se consideró tradicionalmente que era todo aquello que pasaba desde que una sociedad adquiría escritura. Y lo que estaba en periodos anteriores donde no había escritura era la prehistoria. Esto es importante tenerlo en cuenta porque con ese sentido es que la arqueología se consideró primero que nada auxiliar de la historia. Después se pasó a una visión distinta, se fue modificando y sobre todo cuando empezó a haber más estudios en los lugares que no eran los centrales del inicio de esta disciplina, que es básicamente Europa, el tema de la arqueología se asoció más a la antropología, porque se encontraron que había incluso sociedades muy complejas que eran ágrafas, sin escritura, que se comunicaban por otros medios. eh, el imperio inca no tenía una escritura específica. Y ustedes siempre, muchos consideran que ¿cómo sale el nombre? Los quipus, se me escapó, los nudos que no solo eran para contabilizar, sino que también eran una especie de lenguaje escrito, entre comillas. Pero bueno, la cuestión es que esa barrera de las sociedades con escritura o sin escritura se empezó a desdibujar y se busca o se sostiene que la historia es todo el relato de la humanidad. Está la historia natural también, o sea que es anterior de que llegue el hombre a desarrollarse, pero nosotros hoy consideramos que las primeras sociedades, las más sencillas, originarias, también son parte de la historia. Eh, las sociedades más nómadas, vuelvo a esto, las más sencillas, porque en general se decía que la civilización tenía un rango y lo otro eran bárbaros, tribus salvajes, pero siempre vuelvos.
esa era la visión de la historia y de la humanidad del conquistador europeo. Hoy la sostienen otros grupos que no son europeos, pero también herederos de esa mirada, sobre todo Estados Unidos y algunos otros. Pero empezamos a ver desde los países subordinados, los países no centrales, los países colonizados, a tener una visión y una voz que empieza a complejizar, por suerte, y descolonizar el pensamiento con otra visión de la historia y de la historiografía. Habíamos hablado de los procesos históricos y de esas relaciones, interrelaciones culturales, donde una visión más también la hegemónica durante el siglo XIX y una parte del siglo XX trabajaba sobre el personaje histórico notable, el prócer, que nos enseñaban en las escuelas, y no se trataba como sujeto histórico a grupos sociales, en general los acontecimientos y los procesos históricos los lleva adelante algún grupo social determinado. La Revolución Francesa fue la burguesía, con toda que se había ido ilustrando en todo el siglo XVIII, que había ido adquiriendo conocimiento, que había ido tomando conciencia de su rol frente a una monarquía y una aristocracia que lo único que hacía era cobrar rentas y vivir de rentas y trabajar. Las revoluciones posteriores en muchos casos fueron grupos campesinos, algunos grupos obreros. Están distintos sujetos históricos que no son el personaje individual. Al que el personaje individual puede ser el líder de un movimiento, puede ser un personaje singular que tenga una personalidad determinante o cuya acción sea determinante, pero nunca jamás puede ser considerado como el único. Y también se hacía mucho hincapié en el acontecimiento como el determinante de un determinado momento social. No se ponía la atención, muchas veces porque no convenía, en este proceso, en cómo fue la dinámica que fue llevando de un punto A un punto B. Cuando nosotros nos enseñaban la independencia, sobre todo los que somos más grandes, la Revolución Americana y todo esto, teníamos las fechas de las batallas, los próceres, los integrantes de la primera junta, quién presidió el Congreso de Tucumán, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se hablaba muy poco de la dinámica de los conflictos. Eh, por ejemplo, a San Martín no le resultó nada fácil armar el ejército en Mendoza. Eh, Tuvo que subir impuestos, los finqueros, los hacendados, las clases altas de Mendoza le ofrecían 3 esclavos, pero que no les llevaran a sus hijos a la guerra. Eh, Buenos Aires se cansó de desfinanciar y de entorpecer el armado del ejército y la financiación de las expediciones primero a Chile y después a Perú. Y fíjense que también cómo se nos contaba el encuentro de Guayaquil eh, como un renunciamiento histórico porque era tan bondadoso que él no quería el poder de eso, no tuvo ningún apoyo para seguirlo. En cambio, Bolívar había formado estructuras, tenía toda una red que lo sostenía y que le permitió seguir avanzando en la lucha del Perú, porque San Martín nunca consiguió terminar de liberar a la sierra,
y menos que menos al Alto Perú, lo que hoy es Bolivia. Por eso Bolivia, a la élite porteña no le interesaba Buenos Aires, no le interesaba Bolivia, en su momento le ordenó a Belgrano retroceder hasta Córdoba, probablemente no hubiera sido el noroeste argentino parte de la República si no fuera por la desobediencia del propio Belgrano, pero también por la presión de los jujeños que después del éxodo no querían caminar un paso más. Peleamos acá, ganó la batalla de Tucumán y después la de Salta, a los pocos meses. Entonces, estas complejidades, estos sujetos colectivos, también nos van a ser importantes a la hora de reconocer valores y patrimonios, sobre todo si queremos determinar una visión compleja y democrática de lo que puede ser nuestra herencia compartida. ¿Y para qué nos va a servir considerar esa herencia compartida, valorarla en función de esto? No de la exclusividad de un grupo que impone una determinada visión histórica, antropológica, cultural, social, por lo tanto un determinado patrimonio, sino una visión más compleja, democrática, rica, plural y en sí puede ser también cambiante. Bueno, Una sí, cosita, Disculpe, esta concepción que estamos analizando en la historia no tiene que ver con el sistema dominante en este caso, porque en esto Rodolfo Kusch habla también de la cultura y entonces desde dónde analizamos todos estos parámetros de lo que estamos hablando. El análisis que hacemos, que hemos hecho todos en nuestros estudios, es a través de una formación academicista, si se quiere, europeizante y desde el punto de vista del análisis, ¿sí? Que tiene que ver cómo se vino influenciando a través de la historia la forma de la investigación y despreciando un poco las características de los pueblos. A mí me parece que en esto Push trata de rescatar filosóficamente desde dónde miramos, ¿sí? Todo esto, lo que es el patrimonio, lo que es la cultura, ¿no? Y que es importante, me parece que estamos entrando en el tema, que nos permite ver qué análisis hacemos de esta visión de lo que estamos estudiando. No sé si se entiende, pero creo que Push apunta más a una concepción latinoamericana de lo que tiene que ver cómo estudiamos nuestra historia, nuestro patrimonio y desde dónde lo miramos. Porque no es lo mismo. totalmente, totalmente. Obviamente Kush fue uno de los pioneros en esto, una visión no colonialista de la historia, y por supuesto la historia oficial, o sea, famoso nombre que es parte de esa hegemonía de unas clases que a su vez colonizaban hacia el interior la sociedad nuestra, la argentina y otras latinoamericanas. La sociedad argentina consiguió, en parte con la de Uruguay y en alguna medida Chile, pero es complicado, una complejidad mayor y tener sectores contestatarios más grandes. Las otras sociedades pues, se conservaron más conservadoras, que se conservaron más conservadoras, que fueron más conservadoras, no tuvieron estamentos contestatarios tan grandes como por ahí nuestra sociedad. Y digo, obviamente esto implica que se genera un pensamiento contrahegemónico, del que Kusch, vuelvo a decir, es uno de sus primeros referentes, pero los hay también en otras personajes. Empezó a cuestionarse la historia de Mitre fines del siglo XIX, le asusta. Eh, Hay algunos revisionismos que son importantes, pero también no hay que caer en el maniqueísmo. Siempre la historia necesita un análisis ponderado, evaluar las fuentes, un método riguroso, porque
si no caemos en un discurso muy contestatario pero vacío. No todo el Profe, revisionismo. Sí, perdón, decime. para complementar también lo que sugirió mi compañero, que bueno, coincido enteramente. Otro referente de la historia de colonial también es Alicia Argumedo, Sí. que bueno, también estaría como tomando el mismo enfoque latinoamericano. Además, quería decir desde mi experiencia personal, yo tengo 35 años y le puedo asegurar, profe, que me acuerdo exactamente y con mucha claridad que la historia que me dieron en la escuela era esa misma historia mitrista episódica donde veíamos día a día lo que sucedía en la Revolución de Mayo, en la Semana de Mayo, y lo teníamos que aprender de memoria. Sí, y digamos, nadie habla en los textos escolares de, ¿cómo es que se llama? Esto de la dinámica económica que implicaba, ¿cómo es? Se habla de la libertad, esto, lo otro, de más allá, que está, digamos, la burguesía quería las manos más libres para, y el Estado español era absolutamente retrógrado para la época. Fíjense, incluso dentro de la península ibérica, el retorno de Fernando VII fue una desgracia. Hay una cosa que siempre me llamó la atención, cuando hay mucho lío en algún lugar, esto es un caos, un desorden, es algo feo, se dice esto es un viva la pepa. Y viva la pepa era el grito de los liberales españoles porque como la Constitución de Cádiz de 1812 se votó el día de San José, a la Constitución le decían la pepa. Entonces, una sociedad muy feudalizada y con mentalidad feudal, incluso en las clases subalternas, parece que cuando tenían un cariño por ese ser tan despreciable como eran los Borbones, el peor de todos, Fernando VII, que uno ve el cuadro de Goya en el Prado, de la familia real, y dice, yo si hubiera sido el rey lo fusilaba a Goya, porque me pintas así a mí, a mi señora, a mis hijos, eran todos gente muy, muy desagradable. Y se notaban con falta de luces. Pero bueno, la reinstauración del absolutismo generó una situación política en países como el nuestro, que hizo inevitable en algún sentido la independencia. Yo no sé si hubiera sido totalmente el deseo de la burguesía o ganar márgenes de libertad dentro de un imperio español más o menos liberal, en el sentido clásico de la palabra liberal, no en el que se usa ahora. Es muy complejo hacer historia contrafáctica, pero es muy interesante de pensarlo también. Entonces, esa burguesía porteña necesitaba mayores grados de libertad para poder acumular más ganancias. Y es la dinámica histórica, no nos tiene que enloquecer, pero siempre se lo disfrazó, siempre se lo sujetó a una visión idealizada y mentirosa que respondía a ciertos intereses. Si solo puede mover la historia un personaje singular, digo, y lo que le ha costado a Belgrano, lo que le ha costado a Moreno, a Castelli, que eran los más progresistas de esa élite, avanzar hasta donde pudieron y cuántos retrocesos sufrió ese proceso y después se los idealizó y se los dejó ahí. Entonces, es importante ver la participación de los pueblos originarios en la lucha de la independencia. ¿Cuántos de nosotros sabemos o supimos en la escuela que el Acta de la Independencia se publicó en castellano, aymara, quechua y después en guaraní? Nadie nos lo dijo cuando éramos chicos. Entonces, ver esa visión y esas visiones contrapuestas dentro de la misma élite que llevó adelante la revolución y la guerra de la independencia, ese contexto mundial
porque digamos, Buenos Aires no surgió importante de la nada. Fue un proceso largo, donde hay componentes económicos, componentes políticos, la guerra de sucesión española, el mercado de esclavos en Buenos Aires, la necesidad de, durante Carlos III, que fue el más lúcido de todos los Borbones, desde el primero hasta el actual, de poder tratar de contener las fronteras de un imperio muy difícil de manejar y en retroceso. Entonces, la fundación del Virreinato del Río de la Plata, con capital en Buenos Aires, tiene que ver también con eso. Tenía el sostén económico, ya se estaba desarrollando la economía del saladero. Si les interesa, vean las clases de patrimonio artesanal que tratamos de hacer en su momento con Pablo Bonaparte, un recorrido sobre todos esos procesos para ver cómo se fueron consolidando determinadas singularidades en cada región de la Argentina y por qué la preeminencia de Buenos Aires y el conflicto con el resto de las provincias durante todo el siglo XIX y de alguna manera seguimos pagando consecuencias al día de hoy. Bueno, toda esta dinámica, esta complejidad, esta vorágine en algunos momentos, y estas miradas, una mirada desde el poder y otra mirada desde los grupos subordinados, porque, digamos, vuelvo, la visión de colonial tiene que ser no solo de un país, porque un país se estructura como se estructura, no es una esencialidad, no es, ¿no? Acá se hablaba del ser nacional y era una visión hegemónica, que en un momento era absolutamente contraria a la herencia española y después la empezó a exaltar de manera, que ya lo vamos a ver, muy por sus propios intereses de clase. Entonces, es muy importante estas visiones alternativas, como la de Puig, como la de Sir Argumedo. Después les voy a pasar una visión interesantísima, se las mencioné el miércoles pasado, de Ochi Curiel, que ella se define marginal por donde se mire. Ella lo sostiene. Es muy interesante la visión. Pues da una clase sobre patrimonio y dice cómo la mirada del poder colonial también, sobre los bienes comunes de las culturas, cómo se considera que ciertas culturas están por fuera de la historia, como los pueblos originarios y demás, y cómo el enlace que tienen las culturas más antiguas, las originarias, con la naturaleza y la visión que se tiene es tan distinta a la otra, a la dominante, a la europea. Ella habla de nor-eurocentrismo, porque digamos, ya ese predominio europeo se trasladó por el Atlántico del Norte y está obviamente hegemonizado por Estados Unidos. Ahora están en conflicto, pero bueno, no sabemos para dónde va a saltar todo esto porque es una situación muy límite este momento histórico. Pero ella se define como negra, mujer y lesbiana. Entonces tiene una visión muy interesante de lo alternativo al discurso del poder, incluso con temas de patrimonio. Voy a ver si se lo subo en cuanto termine la clase porque no lo encontré. Está en YouTube, pero quiero encontrar esa charla. Es una conferencia de 1 hora más o menos. Muy interesante. Bueno, y vayamos ahora sí a por qué decimos que el patrimonio, o por qué digo yo, a veces con Paula discutimos, ¿no, Paula? Eh, Siguiendo un poco, las primeras conversaciones las tuvimos con Pablo Bonaparte, que tiene algunas publicaciones
sobre esto. O sea, la singularidad del objeto no es la que le da valor en sí, sino es la mirada nuestra sobre determinados objetos las que empiezan a darle valor. Digo, no podemos dejar de tomar ciertos ejemplos europeos. Cuando en la Edad Media Europea se fundaba una catedral, siempre estaban los restos de algún santo, algún mártir. San Pedro, la Basílica de San Pedro, se funda sobre la tumba de Pedro, y sea o no sean los huesos, o la tumba o Santiago de Compostela, sean o no sean los huesos de esos apóstoles, hayan sido personajes históricos o no, no importa, porque el valor se lo da la mirada de la sociedad sobre esto. Y fíjense que siempre hay una mirada del poder, el papado, el imperio, lo que fuere, y otra es la mirada de las clases subalternas, de los pueblos, que creerán en el poder de esas reliquias, pero cuando uno se ponía a contar, y lo dicen varios autores, los metros del manto de Cristo, Cristo debería haber tenido como 5 kilómetros de largo y 6 o 7 de alto. O las espinas de la corona de Cristo, o el cráneo de tal o cual de los Reyes Magos. Digo, es muy impresionante esa cuestión donde la materialidad en realidad lo que porta o lo que representa es un significado. Dormaels habla de un fenómeno, el patrimonio es un fenómeno, o sea, es una manifestación de esto que nosotros lo vemos a través de las cosas. Y otro tanto, y muy similar, Laura Jane Smith, fíjense que son también dentro de lo que es el ámbito de lo que Gran Bretaña conquistó en todo el mundo, en dos de sus antiguas colonias, hay un pensamiento que busca salirse también de ese pensamiento hegemónico. La idea de patrimonio no vamos a seguirlo directamente lo que está. La idea de patrimonio surge en el siglo XVIII en Italia. Viene de un poco antes, porque, digamos, la burguesía florentina, en principio, que había desplazado a la aristocracia, aprovechando las luchas entre el imperio y el papado, no sé si recuerdan güelfos, gibelinos, bueno, hubo toda una guerra donde las ciudades se iban haciendo independientes del poder feudal. En el norte de Italia, ahí pasa otro tanto en la región del Mar del Norte, lo que es Flandes, Holanda, o Países Bajos, mejor dicho, Bélgica, y la costa del Báltico, no, perdón, del Mar del Norte de Alemania, van surgiendo cantidades de ciudades libres, donde o un rey en disputa con la nobleza, ¿no? La caracterización cuando se van queriendo consolidar las monarquías, y van surgiendo la clase burguesa, no vasalla de un señor, sino libre. Y en el caso de Florencia fue una de las primeras ciudades donde logran sacar a la aristocracia que la gobernaba y crear una república burguesa. Entonces, la idea de asociarse a un pasado mítico como el de la antigüedad greco-romana, más la caída de Constantinopla que trae, que van viniendo manuscritos, libros, objetos, saberes que se guardaban en Constantinopla durante 1000 años, la misma relación y conflicto con los países musulmanes que conservaron, por lo menos en España, cantidad de saberes que los europeos habían desechado o habían matado, o en las múltiples guerras se habían perdido casi por completo. Ese renacer del valor de la antigüedad empieza también a verse en la búsqueda de esas antigüedades
que había a granel en Roma, estaban todas enterradas, en otras ciudades italianas. No se conocía, porque estaba en poder de los musulmanes y sobre todo después con el avance del Imperio Otomano, la antigüedad griega de la península de la Grecia original, por decirlo de alguna manera, pero sí había algunos ejemplos de la Magna Grecia, o sea, el sur de Italia, Sicilia y demás, y con esa valoración que fue muy rara para nuestros parámetros, porque por ahí completaban la Venus de Milo, le ponían brazos, desmontaban un edificio romano que estaba bastante en pie para con esos mármoles arreglar el palacio de un cardenal o de lo que fuere. Eh, es muy interesante eso, pero vuelvo, hay ciertas cuestiones, por ejemplo, el Coliseo como lugar de martirio, que era una tradición que se sostenía desde siempre, pasó a ser cuidado, aunque le sacaron partes, y terremotos demolieron varios sectores, pasó a ser considerado un lugar sagrado también. Entonces se empieza a mirar de otra manera ese conjunto, esa obra de ingeniería notable, porque la verdad es que es arquitectónica e ingenieralmente la construcción romana es notable. Y con el siglo XVIII, eso fue evolucionando más o menos lentamente, con el siglo XVIII, al aparecer Pompeya y Herculano, era el que después fue Carlos III de España, que creo que era Carlos VI o VII, no me acuerdo, de Nápoles y las dos Sicilias, arma un departamento de antigüedades, va a buscar empieza a generarse un conocimiento más científico de el rescate de esos bienes y se considera, para validarse en principio la burguesía florentina, pero después todas las cortes italianas, y para validarse como la cultura superior, la gran civilización, la que merecía ser dueña del mundo, en ese pasado sobre todo romano, y entonces las piedras, los ladrillos, los muros, los acueductos, los puentes que quedan, hay puentes romanos en uso al día de hoy, eh, pasan a tener un valor enorme para ellos y se asigna a esos bienes, esos objetos, edificios, un valor per se, que no se cuestiona. Es como decir, esto es lo que vale porque sí, son portadores de un mensaje que nadie tiene que descifrar, que nosotros lo imponemos. Entonces, ahí está la solidaridad, la solidificación del vínculo entre ciertas piedras, después empieza a valorarse como decíamos el otro día, también la Edad Media, entonces las catedrales góticas empiezan a ser objeto de no solo veneración para los creyentes, sino de asignárseles un valor cultural per se, que son Europa, porque Europa somos nosotros y nosotros estamos dominando el mundo. De esto surge la idea de patrimonio que arrastramos nosotros y que sostiene en principio la UNESCO. Contaba Pablo, que habló con Pablo Bonaparte, el que fue mi adjunto en patrimonio artesanal, y yo era adjunto en artesanías tradicionales, que hablando con un referente de la UNESCO, un día le dijo, sí, lo que pasa es que, digamos, el tema de patrimonio, con esa génesis, con los inicios de la restauración de esos bienes tan valorados, el Coliseo sufrió 2 o 3 intervenciones importantes porque se caía a pedazos entre fines del siglo XVIII y principios del XX, una por Stern y otra por Balladur, después en algún momento si podemos, si tenemos tiempo se las cuento si quieren, pero el Viollet-le-Duc en Francia empieza a restaurar catedrales góticas. El Notre Dame que conocemos es medio un invento de este hombre, pero también estaba en la literatura, la famosa novela de Víctor Hugo, La Catedral de Notre Dame, donde aparece Quasimodo y todo esto. Es el valorar esas
piezas como como objetos únicos y propios y con un mensaje que no se discute. No siempre fue así, ni siquiera en Europa, y no es lo mismo en ninguna otra cultura. Nosotros, nuestros bienes comunes, tenemos hasta ahora, en la visión esa, básicamente esta. Les termino de contar. Y este especialista de las Naciones Unidas dice, bueno, de todo esto se apropiaron los arquitectos, el patrimonio material. Después vienen los museólogos con los objetos ¿no? móviles, pero son divisiones que se van creando en la cultura europea a lo largo del siglo XVIII y XIX. Y después hay toda una serie de valoraciones de bienes, todo un patrimonio enorme que no se puede clasificar como material, porque esto es lo que hablábamos, son canciones, son danzas, son actividades performáticas, son procesiones, son misas, son ceremonias, lo que fuere, que no entraban en esa clasificación. Pero ya estaba sacralizado el concepto de patrimonio aquel, de los bienes materiales. Y entonces se crea la Convención del Patrimonio Inmaterial y desde ahí, por una cuestión hasta se diría práctica y por una imposición de ciertas políticas y una no intención de seguir discutiendo, se crean estos dos universos que aparentemente son incompatibles. Pero esto es lo que Laura Jane Smith llama el discurso autorizado del patrimonio. Nosotros decimos el discurso hegemónico, porque acá pasa exactamente lo mismo, a nivel de la superestructura global, también hay estas cuestiones de hegemonías, obviamente. En un momento Estados Unidos se le da por salirse de la UNESCO porque dice que son todos comunistas, después vuelve, ahora Trump saca de la OMS a Estados Unidos, después volverá o no, qué sé yo, negociará algunas cuestiones, pero son objeto de disputa y peor, porque está la hegemonía global en juego. Esto está para discutirlo, pero no es tanto en este ámbito. Entonces, ese discurso autorizado, de alguna manera, cristaliza estas dos visiones. Y nosotros el otro día ya empezamos a decir, por ejemplo, los dos mayores símbolos arquitectónicos de la independencia en el país están altísimamente alterados. Uno es directamente una reconstrucción, la Casa Histórica de la Independencia. La única materialidad original esa que hay, ¿no? Que es casi un fetichismo que se tiene sobre el objeto. Eso yo digo, para mí cuando se valora tanto el objeto en sí, hay una cuestión medio fetichista. Todas las culturas tienen algún tipo de antecedente en eso y son invariantes, pues se van cuestionando o no en algunos casos, pero tenemos esa cosa quizá fetichista. Y los otros bienes se los intenta, porque es muy difícil, claro, ¿cómo hago para conservar esto, la López Pereira? O una partitura de Domenico Cipoli que se encontró en una misión en Mojos o Chiquitos, una misión jesuítica de Mojos o Chiquitos. Por supuesto, en las de los guaraníes no había ninguna porque la guerra las incendió todas, ¿no? La guerra de las misiones, en 1818 contra el Imperio de Brasil. Aunque sí, muchas de esas poblaciones de los pueblos de las misiones, por ejemplo, los de Loreto, se escaparon con utensilios, algunos libros, libros de misales, todo ese tipo de cuestiones, objetos sagrados, y se asentaron
hay un pueblo en Corrientes, cerca de los esteros de Liberá, que se llama Yaguareté Corá, fue fundado por los emigrados de Loreto, y tienen en las casas, y se genera una cuestión comunitaria muy impresionante, ciertos objetos que salen en las festividades de la Virgen de Loreto o cuando fuere, y se reúnen y se recrea un poco el ámbito del pueblo que abandonaron esos guaraníes frente al avance de los portugueses que los esclavizaban, los famosos bandeirantes, y después ya oficialmente el gobierno del imperio. Entonces, vos tenés canciones, rituales, que no se pueden conservar como se conserva una pieza de madera que se limpia o un cuadro, un objeto de arte. Entonces, lo que cambia es un poco la materialidad de los bienes, pero la visión puede ser, y necesita ser tan integral, porque digamos, un edificio sin el rito que sucede adentro, o sin las ceremonias o los usos, cambia de sentido una vez que se pierde eso. Imaginémonos que yo, supongo que acá habrá una serie la mayoría serán creyentes católicos o no, la verdad es que no lo sé, no me interesa, pero si van a la Catedral de Buenos Aires, ¿qué es lo que vale? El altar mayor, las edificaciones, o el significado de ese edificio en tanto sede principal del rito más extendido en la Argentina, de la religión más extendida. Entonces, nosotros vemos, tendría que estar mirando la cámara, pero siempre los miro a ustedes y parece que estoy mirando al costado. Eso no me di cuenta la vez pasada, pero no puedo evitarlo. No puedo mirar a cámara. Profe, disculpe, Sí, justamente usted mencionaba esta idea de patrimonio, ¿no? Donde prima el valor simbólico. Y justo me acordaba, estaba leyendo el diario y me acordaba de la clase anterior. Em, no sé si, supongo que sí, porque esto me quedó resonando. El homenaje de Osvaldo Bayer, que está en la entrada de Río eh, Gallegos, que una excavadora de la Nacional, Lo destrozó. bueno, destruyó, que tiene todo un significado que tiene que ver con la Patagonia trágica, con Irigoyen. Mm. Bueno, entonces me quedé pensando justamente en eso, en los valores hegemónicos, justo me resonaba en la clase anterior totalmente. sí, 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 es así, es que es así, porque digo, también hoy en varios programas de radio se discutía esto. A ver, vos rompés ese símbolo. Es muy reciente. Ahora, ¿qué es lo que importa? ¿El monumento en sí o la figura de Osvaldo Bayer? Sí. Cuando lo rompen, por ahí yo lo deseo profundamente y creo que va a suceder. Ahora todo el mundo empieza a hablar de vuelta de Osvaldo Bayer. Claro. Se resignifica eso. Claro, y es como decían, el insulto o un acto vandálico como este es un homenaje que los mediocres le hacen a la virtud, decían. Totalmente, claro. Un Vimos dicho más sí, clásico, sí, ¿no? no. Hoy no hablaríamos de virtud, pero realmente terminan siendo, podrán cortar las flores, pero no podrán detener la primavera. Tal cual. Entonces, Sí, bueno, sí. y esto es un buen ejemplo donde lo material solo es soporte de un mensaje, de un símbolo, de una Mm. mirada. Lo que les decía, Notre Dame es la catedral que dejó, no es la catedral del siglo XII, tiene elementos obviamente, pero el foro romano en una época estaba todo tapado de porquería, era campo, ¿cómo le decían? Campo bacino hasta el 1600, porque era campo de las vacas.
Las vacas pululaban Claro. no Pastaban por ahí. estaban por ahí. Eh, Ah, entonces, los bienes valen en la medida que nuestra mirada los valora. Y en la medida de que esto nos sirve como herramienta para proyectarnos a futuro también. Porque, digamos, si nosotros no tenemos elementos de cohesión, ¿cómo hacemos para cohesionarnos socialmente? Entonces, nosotros nos miramos en esos bienes y los valoramos como patrimonio porque nos sirven. Pero esto también vale para la bandera argentina. ¿Se acuerdan cuando apareció la bandera de Macha? Las banderas de Macha. la- Son dos, una quedó en Bolivia y otra acá, porque éramos un solo país. Y esa pieza textil muy frágil, esas, porque aparte son, una tiene los colores invertidos, una franja celeste en el medio y blancas a los costados, y la otra no, es la que prevaleció. Pero el mismo color de la bandera fue cambiando. En las épocas de la Confederación, el azul celeste era un azul mucho más oscuro, ¿no? Y tenía los símbolos de la Federación y demás. Pero fíjense cómo sí hay ciertos objetos o imágenes, porque no importa si es el escudo que está, o la bandera de la libertad civil en Jujuy, si alguno la conoce, es muy interesante porque estaba colocada vertical y como textil eso la estaba destruyendo. En 1812 la regala Belgrano, la hace pintar y la entrega al pueblo jujeño por su valor en las guerras de la independencia, eh, al haber hecho el éxodo, no me acuerdo exactamente las circunstancias. Y se tomó la decisión de hacer una réplica en el salón, es un salón especial, el más importante de la Casa de Gobierno de Jujuy, donde estaba en un cuadro vertical. Se puso la réplica y se hizo contiguo una sala con humedad, luz controlada, porque la luz altera los textiles. Entonces, tiene un gran valor documental, pero es el valor que le seguimos asignando. Nos morimos todos nosotros y viene una raza de reptilianos, por ahí eso lo desechan como una cosa que no les interesa. O también pasa, fíjense que en cada guerra, en cada conquista, lo primero que se destruye son los bienes del patrimonio del enemigo. Ujú, claro. Y se Se colocan borra la huella. los símbolos del conquistador. El caso más impresionante es el Cusco. En el Coricancha, que era el templo más importante, se metieron los dominicanos, tienen la iglesia de Santo Domingo. Toda la ciudad quedó con la estructura y uno ve esas cimentaciones megalíticas impresionantes y arriba las construcciones españolas. En la guerra de los Balcanes, una de las primeras cosas que hace, en ese caso se coligaron los serbios con los croatas, destruyeron la Biblioteca Nacional de Zagreb, de Bosnia, que había sido biblioteca universitaria. El edificio es es un edificio del siglo XIX, en estilo medio musulmán, pero un edificio más. Pero ahí estaba todo un tesoro de la cultura de los bosnios, que es un enclave musulmán en medio de países cristianos, bueno, ortodoxos y católicos, y se mataron y mataban y tiraban a destruir esos testimonios. O el ISIS, que ahora parece que son defensores de la libertad, que lo terminaron barriendo al régimen de Al-Assad. ¿Se acuerdan que destrozaban las ruinas de Palmira y Pardo. Sí, testimonios sí. de las ruinas romanas? Mm. O el talibán a los budas de, no me acuerdo cómo se llama la localidad,
porque saben del valor simbólico de esos bienes. O sea, no decimos que no tienen nada que ver, pero no son exactamente lo mismo. Culturas como la japonesa, tradicionalmente, por una cuestión de adaptación al medio en el que viven, zona de terremotos eternos y permanentes, tiene una arquitectura con una base sólida, en general de piedra, y las estructuras son de madera Muy livianas. muy livianas y papel. Mm, ¿Cómo haces para mantener un edificio si te dice la UNESCO que el patrimonio tangible, claro, la autenticidad que no podés, pipí, que se tiene que notar cada uno? Ellos no. eso es Cada imposible. intervención tiene que ser removible y vos tenés que ser, ¿cómo se llama?, capaz de distinguirla. Está bien como ideal, pero es imposible. La madera se pudre, el papel se deteriora. Y el Entonces, viento vuela todo en el caso de Japón. Claro, claro, las tejas del Palacio sí, Imperial de Kioto, la anterior capital, son de madera, claro. pero ellos tienen aparte les parece que para demostrar lo eternos que son, lo hacen a nuevo periódicamente. Mm. Conservan la misma talla, la misma técnica para fabricar. Entonces, ¿qué es el patrimonio ese? ¿Es el palacio? ¿Es la pagoda? ¿O es O es el la valor técnica, que tiene? Y claro. Y la técnica, la técnica claro. para construirlo y reconstruirlo permanentemente. Mm, Eso es muy interesante. mm. Um, Pero pasa que quizá hubiera pasado también en nuestro país, en Brasil y en Paraguay. En las misiones de monjos y chiquitos hay que modificar las estructuras de las iglesias jesuíticas. No hacían, creo que no hay ningún caso, salvo las últimas, pero bueno, después los expulsaron a los jesuitas. Eh, no hacían las naves o los pilares y las columnas de las naves de mampostería, de piedra o de ladrillo. En general eran de madera, tenían unas tallas lindas, un trabajo de los artesanos o de los chiquitanos o de los guaraníes, según los casos, eh, y son de madera, en zona tropical. Había ciertos dispositivos para conservar lo más que se pudieran esos elementos, porque también cambiarlo cada 2 años es un costo. Pero bueno, hay determinados momentos donde se retiran las columnas que están en mal estado y se vuelven a colocar una réplica y sigue siendo la misma iglesia, la misma columna, pero con otra materialidad. Y así puede pasar en cientos de casos. Piensen en una corona ritual, en la corona de Moctezuma que terminó en Viena. Si eso hubiera seguido, siendo de plumas y cosas, seguramente debe haber que reemplazar muchos de esos objetos que lo componen, de los componentes. Otros se podrán restaurar. No, yo no es que esté en contra y que hagamos todo réplica, que es lo mismo. No. La, la materialidad de estos bienes tiene un valor enorme como documento. Uno puede estudiar las técnicas de la construcción de los romanos, de los incas, de los guaraníes o en la llanura bonaerense en el siglo XIX. Una casa chorizo nos dice muchísimo de cómo se disponía la tecnología en el momento que lo hace. Ahora, adquiere valor de patrimonio en la medida que es una mirada nuestra y nos sirve para hacer algo. Yo siempre les comentaba a los estudiantes a las y los estudiantes de patrimonio artesanal, y cómo, por ejemplo, la arquitectura de adobe o de tierra en general
tiene un valor que también es ecológico. Porque lo que hay que empezar a ligar es también la valoración de la naturaleza en su conjunto, cosa que el capitalismo está destrozando. Y los negacionistas están destrozando. Porque si no hay cambio climático, ¿para qué vamos a proteger Bahía Blanca o mejorar las defensas de Bahía Blanca? O en algún momento va a pasar con Buenos Aires. Seguramente Buenos Aires va a quedar bajo el agua. Están desmontando y desarticulando el Apumar. Sí. Y eso también tenemos que empezar a ver el patrimonio y el cuidado de los bienes comunes con una mirada integral, no solo artística, no solo histórica, sino como forma de preservar la vida. Ya estamos llegando a un punto absolutamente crítico y parece ser que el negacionismo es cada vez más fuerte. Y digo, y los líderes del mundo, nosotros lo tenemos en el país, uno de ellos, pero fue Bolsonaro también, y es Orbán en Hungría, y ni que hablar de Trump, o de Netanyahu, o de Putin. Digo, hoy sostener una guerra, que es lo que sostiene económicamente a Estados Unidos, el aparato bélico, es estar destruyendo no solo sociedades enteras como los palestinos, sino destrozando el planeta, donde no vamos a tener ya el lugar las próximas generaciones, o va a venir un cataclismo civilizatorio y vamos a estar, qué sé yo, siendo mutantes los que sobrevivan, eh, como en la época de las cavernas, qué sé yo. Esperemos que no. No quiero ser tampoco la alarmista. Pero bueno, estamos en un momento donde tenemos que ver esas, esas implicancias y ese valor de los bienes comunes. Miren, acá está una de las iglesias de Chiquitos y así sería por ahí San Ignacio Miní o alguna. ¿Ven las columnas de madera talladas? Son muy interesantes. Véanlo con tranquilidad después. El himno nacional Yo argentino. Sí, quiero agregar algo, ¿no? Lo que estás dale, dale, sí, diciendo, que sí, es sí. bastante, Ya me estoy que tiene que cansando de ver hablar. con esto, que en esto que estás diciendo vos del patrimonio. No nos olvidemos que el patrimonio es producto de un proceso social. Totalmente. Y todo proceso social está cargado o sea, eh, es una construcción de significados y de sentidos y está cargado de multiplicidad de miradas, o sea que siempre es complejo y es variado y no tiene siempre aspectos positivos. Por lo general es tierra de disputa, ¿no? Esta Bien, cuestión que decimos disputa de sentidos, que es un poco lo que estás diciendo vos, ¿no? Ya sí, esta cuestión romántica del patrimonio y de lo artístico, eh, en este momento no, yo creo que nadie lo sostiene, ni lo sostendría. Inclusive ya esto que decías vos del ambiente, no podemos hablar de patrimonio si no lo ligamos al tema de lo ambiental, ¿no? Más totalmente. allá de las declaratorias de UNESCO, tiene que ver con una construcción social actual y en la cual no nos podemos desvincular de lo ambiental. Si no, miremos lo que está pasando con esto que decimos, bueno, el negacionismo, no hay calentamiento global. Sin embargo, lo que está pasando en nuestro país y en muchas partes del mundo, ¿no? Con el tema de estos, acá son grandes lluvias y tormentas que antes no ocurrían y que arrasan con todo. No solo arrasan con lo material, sino también arrasan con culturas enteras, con lo simbólico, ¿no? Porque queda prácticamente el territorio despojado de todo. Entonces me parece que va por ahí la cuestión, ¿no? Sacarnos esta cuestión eh, esencial de decir el patrimonio visto como una cuestión romántica de los bienes. No, eso ya no es así. Y de las cosas típicas, eso. Claro, Nuestra culinaria también es patrimonio. Y totalmente, se sí. supone que nosotros comemos cosas, o comíamos, O comíamos. cosas que estaban cerca, que se producían a mano.
Porque sí. las culturas más tradicionales, sí, por eso son características y singulares, y después se habla de identidad. Yo prefiero hablar de singularidad, de una cultura, de un grupo, porque la Bien, identidad me remite más a lo rígido, a una imagen que es igual a sí misma. Acuérdense, en matemática, la identidad es lo que es igual a sí mismo. Solo uno es idéntico a sí mismo. Entonces, claro. algo muy ensimismado y muy rígido. Pero también nosotros mismos vamos cambiando físicamente, vamos adquiriendo conocimientos, vamos, por ahí modificamos alguna creencia que teníamos cuando éramos más chicos o más jóvenes. Eh, pero toda esa singularidad que nos daba la producción cercana de alimentos, qué sé yo, el locro, hacer un locro en Siberia, por más que sea bárbaro porque hace un frío enorme, ¿dónde conseguir los porotos, el zapallo, el caracú, el maíz, ¿no? Entonces, esa singularidad también es parte de una economía autónoma, porque si yo como lo que se produce en cerca, voy a tener recetas que se van a ir transmitiendo. Obviamente, con los procesos de globalización, qué sé yo, la papa salvó de la hambruna a media Europa y es un producto nuestro. El maíz alimentó al ganado en España durante siglos desde la conquista. Nosotros comemos trigo, que es del, del hemisferio del otro lado del Atlántico. Eh, el café viene de Arabia, que es de Etiopía, no sé, no me acuerdo el lugar original. Lo difundieron por todo el ámbito de su influencia, el Islam, y después fíjense que los dos grandes o tres grandes lugares del café, donde están los cafés más famosos, son Italia, España y Viena, donde los turcos estuvieron asediándola hasta 1630. Entonces, es muy importante esa cuestión, la singularidad de la producción propia, reconociendo que globalización mediante hubo trasplantes culturales, hubo asimilación, hubo cantidad de procesos. eh, Hay culturas que adoptan o que se les son impuestos algunos gustos, que son la vestimenta de las cholas, de pollera, como dicen en Bolivia, es una imposición de los españoles. Era distinta la vestimenta. Fíjense, con un bombín en la cabeza y un mantón de Manila, pero con textiles propios. Y eso pasó a ser adoptado por ellos. Entonces, esos mestizajes existen. Pero bueno, volviendo, esta cuestión que hablábamos de lo ambiental, de la supervivencia, también hace al cuidado de esos bienes comunes. Si conseguimos hacerlo, tenemos muchas más chances de seguir adelante con nuestra civilización, cambiando muchas cuestiones. Digo, en Buenos Aires, todos las famosas quintas periurbanas están casi totalmente, desaparecieron. Los abastos quedan algunos en la zona alrededores de La Plata. En Florencio Varela y en Escobar, todo lo demás se permitió country. O sea, la dinámica capitalista está sin control, porque digo, pueden pensar que el capitalismo es el sistema de producción más eficiente. Yo no. Pero bueno, eh, porque necesita cambiar permanentemente. Si yo compro una zapatilla y me dura 10 años, el fabricante de zapatillas no le va a gustar. Va a imponer la moda de que, pero tus zapatillas están divinas todavía, pero son verdes y tenés que usar zapatillas coloradas porque son lo que está de último grito. Nos pasa permanente. Y fíjense lo que pasa cada vez, la dinámica, cómo se acelera con la famosa moda rápida y la moda económica.
en realidad generan desechos a morir, y en Atacama el desierto de Atacama se está convirtiendo en un inmenso basurero de esas prendas, que encima son hilados sintéticos en su mayoría. No tienen reciclaje posible. En cambio, una técnica, vuelvo a una cosa que habíamos empezado y que medio me dispersé. El adobe, las arquitecturas de tierra, son tremendamente ecológicas. Y acá en Buenos Aires también, pero en Rosario, en Córdoba, en menor medida en Santa Fe o en Salta, se están reemplazando aceleradamente edificaciones tradicionales que tienen ese valor que son el espejo o el escenario de donde transcurrieron nuestras infancias, por edificios totalmente anónimos. Ahora todos tienen amenities, aunque son una porquería, donde si no tienen aire acondicionado no soportan el calor Claro. creciente, y están destrozando y construir con cemento. El cemento tiene una huella de carbono enorme, porque se cocina a temperaturas altísimas, porque del óxido de calcio, la cal se cocinaba más o menos a una temperatura, no me acuerdo ahora, pero el cemento necesita el triple de calor, o sea, quemar mucho más combustible, porque se tiene que formar un óxido tricálcico. Por cada átomo de oxígeno, 3 calcios. Lo hace resistente y todo lo demás, pero no puede ser que siga existiendo ese derroche si queremos tener un futuro. Entonces, también conservar los bienes del patrimonio, cuidarlos, hace a una tarea de supervivencia muy importante. Así que bueno, no quiero, me estoy volviendo muy catastrofista, pero bueno. ¿Algún comentario? Dejémoslo por ahora por acá, después seguimos, porque ya estamos sobre y media, y Yo por ahí. te envié, perdón, ¿no? Te envié al mail a vos, Eduardo, un libro que no sé si alguno lo vio, es una publicación de RCG que se llama Decolonialidad y Patrimonio, creo el libro. No, se llama Los patrimonios son políticos. Y Ah, hay un artículo, es muy interesante todo el libro, pero hay un artículo de Rita Segato que, bueno, te pido que lo mires y me parece que se los vamos a compartir. sí, No sí, sé si los sí. leyeron, se llama De colonialidad y patrimonio y es muy interesante porque viene a colación de esto que estamos un poco hablando, ¿no? Así que bueno, yo después, si vos autorizás, se los vamos a compartir. Dale, dale, ¿Sí? dale. Sí, 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 sí. Bueno, comentarios. Ya me puse, no quiero seguir hablando porque me puse catastrofista. Catastrofista, perdón. Los asustaste, quedaron todos mudos. Con No, yo respecto, simplemente, perdón, Sí, sí, habla, Graciela. no, yo simplemente que es un tema que yo lo traigo recurrentemente. Vos, profe, hablabas de las quintas en el Gran Buenos Aires y todo eso. Antes que las quintas también está lo que se ha formado naturalmente, que son los humedales. sí, Yo vivo en Hurlingham y acá en provincia de Buenos Aires el tema de los humedales es terrible porque lamentablemente, no voy a hablar de ningún color político, pero digo, los intendentes de los distintos partidos le dan vía libre al tema del negocio inmobiliario. claro. Entonces terminan destruyendo los humedales porque atrás hay mucha plata y ya no es un negocio, sino que es un negociado en realidad, ¿no? Y eso también es parte de nuestro patrimonio. Y Totalmente. es tangible porque lo tenemos ahí, pero también tiene que ver con la construcción cultural que en cada lugar los vecinos hacemos alrededor de esos humedales, ¿no? Claro. Sí, perfecto, totalmente. Y a cuento de esto que decís, y después dejo la palabra, creo que Ítalo estaba por hablar. Vieron que estuve la semana pasada en Mar del Tuyú.
en el municipio de La Costa. La dinámica de las dunas, que hay que respetar si vos querés construir en esa zona, se está cargando a montones de edificios que se hicieron sobre la costa. Pasó en Gesell, y es muy interesante, yo no conocía, al norte de San Clemente de Tuyú fui a Punta Rasa, que es un humedal muy interesante porque es entre marino, ecosistema marino, y de la bahía de San Borombón, donde el agua es salobre, entonces hay una riqueza fenomenal. Y hay personas y comunidades que cuidan y hay otras que no. Me parece que lo que sí tenemos que hacer es fomentar el cuidado, alertar sobre los peligros que implica esto, no valorar los bienes comunes, no valorar la construcción social que implica esto y a no valorar la casa común que es la tierra. Digo, y en eso también, fíjense cómo desde el pasado o desde el mantener ciertas tradiciones, las culturas tradicionales, los pueblos originarios, nos pueden enseñar muchísimas cosas y todo lo que tenemos que desandar y desaprender para poder seguir existiendo y viviendo una buena vida, el famoso buen vivir, que nos pueden enseñar y que debemos aprender. No interrumpo más. Sí, no, yo una apostilla, si se quiere. La temperatura del cemento es 1600 grados centígrados. 600 grados. Yo lo sé porque vengo de un pueblo cementero. ¿De Yo dónde? nací en Fría, en Santiago del Estero. Ah, Está una de las fábricas de Loma Negra. ah, Entonces, bueno, y el otro tema que me parece interesante así de introducirlo aquí, toda la primera parte, profe, cuando habló de la historia, nosotros desde el punto de vista metodológico, nos hemos acostumbrado a tratar de entender la historia en una de las maneras que de estudiar la historia, que es el sentido diacrónico. O sea, la historia como una sucesión de hechos que están encadenados entre sí. Pero hay otras maneras de estudiar la historia que son el método sincrónico, que es de analizar aquellos elementos que se producen en diferentes lugares en forma simultánea, y está inclusive el método acrónico, que prescinde de la linealidad de los acontecimientos, sino que trata de encontrar elementos que pueden formar parte de un sistema que no se lo puede comprender a simple vista. Hay un filósofo, Edgar Morin, que es muy interesante el planteo que hace él. Es uno de los últimos filósofos contemporáneos, muerto hace 5 o 6 años atrás, estuvo en la Argentina inclusive. Él tiene escrito un libro que se llama Epistemología del Pensamiento Complejo, y ahí relaciona cómo la complejidad de la vida, él dice que para poder entender todos los fenómenos humanos, hace falta plantearse un grado mayor de complejidad al que lo estamos habitualmente para tratar de entender los fenómenos. Y todo esto me ha hecho acordar cuando usted hablaba por ejemplo, de las cosas que acontecen en la historia, y uno lo toma así como un punto aislado, que es tal como lo hemos aprendido, pero cuando la comienza a relacionar con las otras cosas que acontecían simultáneamente, ya uno comienza a darse cuenta de que es bastante más complejo que decir, no, la Revolución de Mayo era nada más que porque los patriotas se querían liberar del de yugo. la corona española. Cuando en realidad dice, si lo relaciona con las invasiones inglesas, ¿cuál era el intento inglés apenas unos años antes? La relaciona con lo que estaba ocurriendo en el Alto Perú, la relaciona con los intereses del manejo de la aduana portuaria. Entonces,
ya comienza a ver que no es tan sencillo, no era solo repartir escarapelas y decir, estamos los patriotas que queremos españoles. Había eso nomás. Y después con respecto, y ya termino con esto, a esa definición de patrimonio, cuando lo escuchaba hablarse, a mí me sonaba como que hay como una simultaneidad que opera entre el objeto que uno le dé el valor patrimonial y, digamos, el contexto social por el cual uno le otorga ese valor. Pero al mismo tiempo yo me preguntaba, si el objeto no existiera, no habría a qué adjudicarle valor. Entonces yo digo, capaz que ahí hay como una especie de una tensión entre dos elementos Una al mismo dialéctica, tiempo. pues vamos a hablar. Sí, sí, Eso absolutamente, absolutamente. yo- Eh, eso nomás, profe, muchas gracias. ¿Eh? Eso nomás. Ah, Muchas gracias. bárbaro. ¿Alguien más? Hola, profe, acá Romina. Yo pensaba de lo que hablaba de la ecología, que bueno, de acuerdo al trabajo que hice el año pasado, que no tendría que haber cursado, pero bueno, no hay mal que por bien no venga. Creo que las albañilas, el trabajo que hice de mujeres, las mujeres albañilas y Sí, las casas de en Córdoba. tierra, Mm. sí, yo creo que hay esta perla de esperanza ante tanta adversidad. Sí, 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 sí. No simplemente. Digamos, hago una acotación respecto de las dos últimas. Eh, por supuesto, no nos vamos a quedar, no digo por lo personal, sino como sociedades, como grupos, todo el mundo pelea por lo que valora y considera patrimonio, fíjense, a lo que les puede garantizar su futuro. Eh, esto de la idea de la conservación de los humedales. Si el capitalismo los destrozaría porque es un territorio que a ellos no les importa si no está construido, si no se le puede sacar una renta. O sea, el valor para ellos es solo el dinero. Y el dinero es un fetiche. Y es poder que ellos adquieren en función de esto. Pero ¿cuánto les va a durar? Fíjense, yo digo, aguanten los carpinchos de Nordelta, Sí, tal ¿no? cual. Porque fíjense cómo la naturaleza vuelve por sus fueros. Esto que yo Claro. lo publiqué en mi Instagram la vez pasada de lo de Mar del Tuyú. Porque realmente la naturaleza vuelve por sus fueros. Somos una especie muy destructiva. Y esta etapa de la humanidad es particularmente destructiva. Pero la resistencia y la reacción se ve permanentemente. Yo me acuerdo de las madres de Ituzaingó Centro, no, Ituzaingó Anexo, perdón, en Córdoba, contra la fábrica de Monsanto. El glifosato está destruyendo y ahora encima aprobaron el glufosinato para un trigo T4, N4, no me acuerdo cómo se llama, porque fíjense que los alimentos tienen nombres y tienen patentes. Cuando son bienes sociales, son bienes de la comunidad, son bienes comunes. Y, y ese concepto nos tiene que llamar la atención y tenemos que pelearla. Pero bueno, como existieron estas madres, como existieron las madres de Plaza de Mayo y las abuelas, como existen los grupos como Basta de Demoler en Buenos Aires, ¿eh? Porque si fuera por el valor patrimonial, cuando el patrimonio tiene valor, el patrimonio, digo los bienes del patrimonio, en este sistema, y vamos a ver un poco, a analizar el caso de la quebrada de Humahuaca, es patrimonio natural y cultural de la humanidad. Hay comunidades originarias, ancestrales y otras mestizas, un poco más recientes, pero son 200, 300, 400 años de continuidad en el territorio. La señora de Blaquier, hasta el día de su muerte,
se la pasó comprando terrenos y expulsando comunidades originarias. Y fue una de las principales impulsoras como personalidad destacada de la cultura y la señora la dueña prácticamente del Museo Nacional de Bellas Artes, para que se declarara patrimonio mundial esa región. Y el turismo la está destrozando, porque si nosotros la valoramos y la queremos conservar y pedimos, el único uso que se les ocurre es el turismo. Yo estuve hace unos meses en La Quebrada, hacía unos más de 10 años que no iba, y terminé horrorizado. Entre Maimará y Tilcara prácticamente no hay terreno natural. Uno antes veía de una curva del camino el Pucará y entendía cómo ese pueblo Omahuaca había resistido primero a los avances quichua del imperio incaico y después hasta los españoles. Yo en Purmamarca hablé hace 35 años con Don Aramayo, que era el cacique, obviamente ese hombre falleció, no sé si ahora tiene alguien tomó esa posta, no lo puedo averiguar. Vivía en una de las esquinas de la plaza de Purmamarca. Y estaba orgulloso, porque dice, nosotros le quemamos 3 veces la ciudad a los cholos, y yo no entendía, porque para mí cholo era, pero él le decía cholo a los españoles. Y en serio, San Salvador de Jujuy se tuvo que mudar 3 veces hasta encajonarse entre el Río Grande y el Chibi por la presión de los pueblos de la quebrada que bajaban al valle y se peleaban hasta que pudieron ser sometidos. Bueno, la historia de los Quilmes, que terminaron unos pocos sobrevivientes acá en el sur del Gran Buenos Aires, que los trajeron caminando de una forma tremenda. Entonces, la resistencia siempre va a existir. En la antigüedad nuestra, porque siempre es otra de las cosas que hay que prestarle mucha atención. Fíjense cómo estamos acostumbrados a hablar de la antigüedad, de la Edad Media, de la Edad Moderna, de la Edad Contemporánea, no sé qué, y todos nos referimos a lo que pasó en Europa, que es un pedacito pequeñísimo del planeta. Ahora, esto un poco para ver lo sincrónico de qué pasaba en América en determinados momentos, qué pasaba en el Extremo Oriente, cuándo fue que China adquirió cultura de las famosas guerreros de cerámica. Digo, tenemos una concepción tan eurocéntrica, euronorcéntrica o nor-eurocéntrica, que la tenemos que revisar permanentemente en lo que decimos. Volvía a nuestra antigüedad. Se me fue. ¿De qué estaba hablando? Por esa pequeña digresión me perdí. De la visión Vamos, que tenemos de la historia a través del Esto, eurocentrismo claro, y cómo empezamos la clase, ¿no? Desde sí. dónde Pero bueno, miramos la veníamos hablando historia. de resistencia, sí. Esto tenemos que generarla y generar resistencia frente a esta cuestión tan destructiva y poder avanzar, y de hecho se está haciendo. Falta coordinar, organizar y hacer algunas cuestiones. Pero bueno, ¿alguien más? Ya tenemos que ir dejando, pero Sí. No, yo si no hay ningún compañero que no haya hablado, dale. meto la cuchara otra vez. No, a mí me parece que lo de la resistencia está buenísimo porque es la manera en que tenemos, como vos decías, ¿no? Es una cuestión hasta vital de la supervivencia. Pero también está como más la otra pata más subjetiva todavía, que es resistir para pelear y para, en todo caso, revalorizar o redescubrir lo que tenemos como patrimonio, porque si no, no vamos a poder construir nunca una cultura propia, y eso también es vital. Mm. Entonces me parece que
por esas dos patas por donde se va, no solo por la supervivencia, en el caso de lo que vos contabas de las madres que peleaban por el tema del cemento, me acordé de las madres de acá de Matanza contra Claucol, bueno, hay miles de casos y eso es vital, claramente ligado a si vivimos o morimos o si nuestros hijos se nos enferman, pero también vital como sujeto histórico y que debemos actuar y construir nuestra propia cultura a partir de esto que lo tenemos, que es nuestro, que es el patrimonio, tangible, intangible. Después lo discutimos en todo caso, pero me parece que esto también es vital. Nada, eso simplemente. Sí, 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 sí. Y por otro lado, esta cuestión, primero, comentario. Cultura, tenemos una cultura, digo, una cultura que dio todas las músicas, las arquitecturas que hay mucha gente que dice, ay, porque Buenos Aires no tiene identidad. Escuchame, tenemos el tango. Digo, hay que pensarlo también, valorar eso, ¿no? Porque somos una cultura de una especie de mosaico múltiple, tremendas influencias en formación, entonces hay cosas cambiantes y demás. Pero la cultura también y el patrimonio nos tiene que ayudar, retomando lo que decía Graciela, a un tema de autoafirmación. Nosotros tenemos que estar acá porque podemos, porque tenemos esta cultura. En el espejo que nos miramos, si lo valoramos, si yo me miro al espejo y me parece que soy espantoso, me tengo que ir corriendo a hacer una cirugía estética. Pero si yo valoro lo que miro, digo, el patrimonio es un poco esto, es un espejo. Hay algo de ilusión, pero hay algo de ideal también. Ideal como lugar o como para caminar hacia un determinado objetivo. Entonces, bueno, tenemos un gran desafío, vamos a seguir hablándolo, vamos a seguir discutiendo, y les vuelvo a pedir a las personas que están la mayor cantidad del tiempo o todo el tiempo sin la cámara, que por lo menos un rato, porque Aprendan. la aprendan. Necesitamos Sí, sí. conocernos. Es muy ventajoso esto de poder dar clases virtuales porque tenemos un alcance mucho mayor, pero también necesitamos conocer. Así que bueno, la próxima, sobre todo Cámaras prendidas. Carolina, Noelia, por lo menos un rato. Sé que hay problemas de conectividad y eso, pero bueno. Carlos, ¿vos habías querido decir algo y yo te interrumpí? ¿Puede ser? Ya ahora ya tampoco me acuerdo de lo que estábamos hablando en ese momento, pero sí, obviamente comparto todo lo que estás diciendo. No, quería decir con respecto a esta diapositiva que tenés abajo, donde la iglesia, donde se utilizaba la madera para la construcción. Yo creo que tiene que ver también, cuando hablamos del patrimonio, de las características del lugar de donde está hecha. Totalmente. Es una la zona boscosa, las ruinas, digamos, donde existe mucha madera, la construcción que se empleaba era en base a este tipo de elementos que se conseguían en el lugar. Que como patrimonio del lugar, creo que como un valor importante tener en cuenta, igual que la alfarería. ¿Por qué? Claro. Ese color, porque todo tiene que ver de dónde está hecho y de dónde, con qué elementos de ese lugar estamos utilizando. Lo mismo que la comida, como vos decías, el hecho de estar en ese lugar, las comidas, los alimentos de la zona, comemos distinto que comemos en Buenos Aires, por ejemplo. Sí, 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 sí. Todo, sí, 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 por eso digo, está todo tan mezclado y con un poco rescatando lo que decía Graciela, esto también es importante de rescatar como valor de una cultura. Un poco Totalmente. también lo que decía Rodolfo Kusch en esto. Esta cultura latinoamericana es muy amplia en todo lo que tiene que ver los valores de los pueblos. ¿Cómo Totalmente. hacemos ¿Cómo hacemos esa síntesis de esta visión cuando yo te planteaba de que siempre lo estamos haciendo de un análisis, ¿sí? Entre comillas, que venimos en nuestra formación academicista, si querés, europeizante, eurocentrista, en cuanto a los métodos de investigación? Existen en América otras miradas de investigación de esta cultura, ¿sí? Paraguay, si vemos, por eso digo,
Es muy rico y es muy lindo. Obviamente hay que hacer una síntesis para poder expresarlo y poder entender lo que estamos viendo, ¿no? Que Sí. creo que esto es lo importante, entender que existe esto, ¿no? Estas dos historias se entremezclan, se fortalecen, se incrementan y rescatamos estos valores, que para mí es importante, desde dónde los estamos mirando. ¿Cómo me pongo yo frente a este panorama del análisis de cómo estoy analizando esta historia y esta cultura, ¿no? Esto es lo Precisamente importante. esto de que estuvimos hablando último, vean, los pueden pasar bastante rápido, los powers de las distintas regiones eh, de la materia patrimonio artesanal, que no están en el programa que tenemos que dar ahora, pero que me parece que sirven de refuerzo, sobre todo para la idea de cómo se fueron construyendo esas singularidades locales en base a lo que estuvimos hablando recién, vos, Carlos, Graciela y demás. Pero bueno, se nos acaba el tiempo. Paso, mientras vos dabas la diapositiva, yo les mandé al mail, a todos los que tengo en el mail, les mandé eh, el nuevo link para conectarnos los lunes y los miércoles, sí, que me lo mandó Regina hoy. Hoy no lo utilizamos porque me dijo no hacía falta, como para no hacer lío, pero a partir del lunes les mandé al mail y cambié el link que estaba en el Entren al Campus. Yo ya modifiqué el link que estaba y coloqué el nuevo, ¿sí? Entonces pinchan Así que enlace y ya está. sí, si no, Bien, lo gracias. tienen en el mail también, así que el lunes nos vamos a conectar por ahí, ¿sí? Y va a Bueno, ser para los lunes y los miércoles. Así que bueno, Perfecto. igual cualquier duda nos escriben o... bueno. Sí, una Sí, preguntita final con sí. respecto al audio. ¿Cómo lo bajamos? ¿Cómo lo tenemos? ¿Cómo lo Ah, obtenemos? el de Vos lo estabas este, grabando, Eduardo. Sí. sí, yo estoy viendo ahora si lo subo a mi cuenta de YouTube, que se las paso después, o hacemos una nueva con el mail que De la creó materia. Paula, el mail de la materia. ¿Está? Y yo ya te mandé a vos también, Eduardo, para entrar la contraseña. Ah, Así vos bueno, podés subir entonces por y ahí lo enviarnos tenemos a ahí. todos. Ya les digo, yo Sí, en mi drive personal lo tengo estallado y claro. lo tengo que empezar a sacar. Y vamos a subir en estos días también la bibliografía que tengamos en PDF. Sí. No trabajo directamente con Kush porque lo leyeron todos en toda la carrera. Entonces me parece que ¿no? Lo conocen ustedes mejor que yo. Pero es uno de los imprescindibles. Es uno de los imprescindibles. Sí, sí, Así sí, que sí, bueno, sí. buenísimo. Es- Bueno, bueno, Nos nos vemos el vemos el lunes. lunes. Muchas hasta el gracias, ¿eh? lunes, si Dios quiere. Hasta el Gracias. Chao, hasta lunes, el lunes. gracias. Hasta el lunes. Chao, hasta Chao, luego. gracias.